Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal. Como veis, de vuelta en casa con la medalla de finisher de la Maratón de Boston. Y este vídeo va a ser para los más frikis, los datos de la maratón, porque si visteis el vídeo de la carrera, puede dar la sensación que lo disfruté y no sufrí nada. La primera parte es cierto, lo disfruté muchísimo, pero sí que sufrí. De hecho, incluso andé unos metros, pero ahora vamos a ver a posteriori los datos, porque lo que es la carrera corrí por sensaciones y ahora veremos cómo hay como dos partes de la carrera. Así que vamos a ir paso por paso a contaros con los datos las sensaciones y cómo me fue a lo largo de la carrera. Espero que os ayude este vídeo si en algún momento tenéis pensado correr Boston. Pues aquí veis las estadísticas de la Maratón de Boston. 3:19:38 el tiempo total y veis aquí un gráfico que marca velocidad media 4:43 en una línea verde con barritas en rojo. El 4:43 es la velocidad media de los 42 kilómetros y tuve 167 pulsaciones de media y 181 de máximo, lo cual es un rango normal en mis otras maratones. En Valencia creo que sufrí un pelín más, a 170, 171 de media, pero 165 a 170 es la media de una maratón, lo cual quiere decir que sí que sufrí, aunque parezca en el vídeo que era todo disfrute. Y si veis, hasta el kilómetro 23 o 24, que son, cada barrita roja es un parcial de 1 kilómetro, o el 25, no me pasé de los 4:45, el 26 incluso 4:40. Pero a partir del 27 ya en todos los parciales me paso. Y ahí ves debajo una gráfica donde el corazón pues sube bastante. Hay una bajada importante en el 26, que es donde el corazón baja porque hay un descenso, y en el 27 o 26,5 empiezan las famosas Newton Hills hasta el kilómetro 30 que se corona Heartbreak Hill. Y ahí llegué pues a 170 y tantas pulsaciones y luego ya pues no recuperé. Lo difícil de Boston es que del 26 al 30 son la situación de las subidas más fuertes y luego ya es imposible recuperar. ¿Y cómo sé que lo hice regular, digamos? Porque si veis aquí, los primeros kilómetros iba bastante bien. Esta zona naranja, digamos, es mi zona 4. El límite anaeróbico yo lo tengo en 170, 172. En el Garmin lo tengo marcado a 170, que es mi umbral anaeróbico, entonces debería estar siempre por debajo. Ya en el 10 tuve un pico. Eso es lo que digo, en teoría es desnivel favorable la primera parte, pero está lleno de toboganes, entonces no puedes mantener un esfuerzo o una velocidad constante. Es un primer kilómetro bajas y de repente hay una subida, bajas, subida. Vas bajando en desnivel favorable muchos kilómetros, pero hay toboganes que te van rompiendo. Y ya pasé de 171 muy poco tiempo, eso tampoco es gran cosa, pero luego tuve otro pico que se acercó en el kilómetro 11 y vemos que para una primera parte hasta el kilómetro 21, que es la mitad del maratón, lo voy a poner justo, 21:11, es media maratón. La crucé en 1 hora 33, 1 hora 33:40, creo recordar. Pero aquí este parcial fue realmente el que me mató. Y esto realmente no es porque del 20 al 25 haya mucha dureza. Aquí ya llevaba acumulado bastante tobogán y si veis el esfuerzo iba gradualmente incrementando y ya llegando al nivel máximo. Esto tendría que haber ocurrido más al final de la carrera. Y me ocurrió realmente antes. ¿Por qué? Pues porque realmente estos parciales que iba marcando, aunque los podía mantener, era por el desnivel favorable total, pero me estaban costando un esfuerzo mayor por los toboganes y por el calor que hizo en ese día. Tendría que haber salido un poco más relajado al principio
para que este parcial de 5 kilómetros a umbral no lo pagase luego con las famosas Newton Hills, que son del 25 al 30. Y aquí obviamente, pues bueno, la de Heartbreak Hill es la más dura, es la cuarta, se van acumulando y luego ya pues vas tan quemado a partir del 30, muro del maratón. Y bueno, no me puedo quejar, hice un muy buen tiempo, sub 3:20. He hecho 3 maratones por debajo de 3 horas y el cuarto eran 3 horas 20 minutos 20 segundos, justo hace 2 años, en abril de 2022 en Hannover, y 2 años después, con una lesión en la preparación, he podido rebajar unos segundos. Pero yo creo que si hubiese sido un poco más conservador en esta primera parte y en lugar de ir marcando parciales de entre 4:10, 4:20, hubiese salido más en torno a 4:30, no lo hubiese pagado tanto al final. Y aquí no es que fuese un petardazo grande, porque tampoco se me fueron mucho, el parcial más largo fue 5:48, pero el resto en torno a 5:10, 5:15, y no fue un reventón muy grande, pero sí que aquí, si veis, hubo incluso unos metros aquí que tuve que parar a andar, y luego lo di todo obviamente en la llegada, kilómetro 42, y al final recta, emoción, dedicatorias, cruzar la línea de meta, una pasada. Pero para que veáis que no todo es disfruté, sí que lo sufrí, y estos kilómetros los pagué en la última parte de la carrera. De hecho, si veis aquí en el gráfico de las pulsaciones, digamos, si lo cambio por zona, estuve 2 horas y 20, bueno, más los primeros minutos, que por lo que veis la velocidad media, esto fue al principio, digamos 2 horas y media por debajo de la zona 4, zona 3 y 4, que está bien, pero estuve 50 minutos aguantando por encima de mi umbral aeróbico. ¿Qué quiere decir? 50 minutos acumulando ácido láctico en las piernas, y lo pagué. Llegué muy cansado. Estoy hoy grabando a una semana justo después de completar la maratón, y tengo todavía algunas agujetas. Solo salí un día después a correr, 3 días después rodar 25 minutos muy suaves, pero sí que noto las piernas de este esfuerzo. Acabé muy contento, pero me supuso un gran esfuerzo. Y como enseñanza, pues que aunque la primera parte sea en descenso hasta el 15, digamos, si veis el perfil va subiendo y va bajando. Y esto parece que no, pero luego lo pagas si vas demasiado deprisa. Y este terreno del 15 al 25 son también constantes sube y bajas. Aquí pasas en esta zona, antes de llegar por el 20, Wellesley, hay una zona de un colegio, hay un ambientazo, pero lo mismo, del apoyo de la gente creo que se va más rápido de lo que se debe en esa parte del 20 al 25, que es lo que luego pagué. Y luego lo dicho, en el 25 hay un descenso muy grande y empiezan las 4 colinas, 4 subidas con Heartbreak Hill hasta el kilómetro pues eso, 33, pone aquí. Y luego vuelves a bajar, pero también hay sube y bajas todo el rato. Así que no llegas a recuperar, y ya obviamente son los últimos metros de la maratón. Vas muy cansado y conviene en esta maratón ser conservador la primera parte, porque si no lo acabas pagando. Y más si hace un día con mucha temperatura. Hacía 18 grados en la salida y a la llegada pasó de 18 grados a las 10 de la mañana. Cuando llegamos a la 1 y pico, pues pasaron de 22
hizo mucho calor y todo eso, pues, si no estás acostumbrado, yo lo paso mal con el calor, pues lo acabé pagando en cuanto a esfuerzo, que no en disfrute, que lo disfruté muchísimo. Y eso sería el vídeo de hoy. Si tenéis alguna pregunta, comentario sobre la maratón de Boston, algún dato que queráis ver, dejadlo abajo. Suscribíos al canal, dadle un like si os ha gustado, compartid si os gusta. Cuesta crear todo este contenido, pero espero que sea útil. Y nada, nos vemos en la próxima, que vamos a volver a seguir rodando y a disfrutar de más kilómetros. Hasta la próxima.